de 1 de abril, son las 10:30 de la mañana, 27 grados la temperatura. Y te decíamos recién, mañana va a ocurrir un hecho que es común en el calendario político, sucede todos los años, pero no por eso es menos importante. Estoy hablando de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Allí va a ir el presidente Javier Milei, presidente que nos acostumbró, todavía no nos acostumbramos en realidad, pero presidente que tiene la costumbre de hacerlo fin de semana y a la noche. O sea, siempre es el 1 de marzo, bueno, en este caso cayó sábado, pero siempre era al mediodía. Bueno, en este caso va a ser a las 9 de la noche como el año pasado. ¿Y por qué es importante? Porque este año hay elecciones de medio término, elecciones parlamentarias. Seguramente el gobierno tiene la esperanza de ganar y de aumentar tanto su bancada en diputados como en senadores, para así tener más músculo legislativo para seguir avanzando con sus reformas tanto políticas como económicas. En ese contexto llega el presidente Javier Milei, luego del escándalo Libra, que parece haberse diluido, por lo menos en la calle y en los mercados. Veremos en la justicia qué pasa. Llega también en un contexto en el cual acaba de nombrar a 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto. Esto también lo había hecho Mauricio Macri, pero luego tuvo que recular. Veremos qué pasa. Uno de esos 2 jueces, estoy hablando de Ariel Lijo, es muy cuestionado. Es tal vez el juez federal más cuestionado de Comodoro Pi, y sin embargo lo nomina la Corte Suprema. Ahí hay dudas sobre por qué lo hace, y lo hace justo después del escándalo Libra, ¿no? Entonces, para analizar un poco estas implicancias políticas, económicas y judiciales, tenemos en comunicación a Ignacio Lavacchia, analista político. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Leandro. Hola Leandro, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien por suerte. Bueno, ¿qué esperas para este sábado? El presidente, como yo decía, va a pronunciar su tradicional discurso, y algunos dicen que podría llegar a ser un poco más vehemente que en otras ocasiones. A ver, me parece que va a resaltar los logros de un año de gestión y que va a cargar mucho las tintas sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Desde ya. El año pasado sorprendió, ¿no? Porque cuando todo el mundo esperaba un discurso bastante agresivo, fue bastante conciliador, y fue la forma de reflotar la entonces fallida ley de bases, ¿no? Con esto de los pactos de mayo, que fue básicamente eso, ¿no? Un artilugio para reflotar la negociación, ¿no? Pero digo, se llega con un clima un tanto enrarecido a esta apertura de sesiones ordinarias por el escándalo de la Libra, ¿sí? Y por la decisión de nombrar en comisión a los 2 jueces, lo cual caldeó un poco el clima con la oposición. No van a ir algunos de los gobernadores peronistas, y parte de los bloques peronistas tampoco, parte del bloque radical tampoco va a estar, bueno, de los bloques radicales, ya no, hay más de uno, en diputados al menos. Entonces se llega en un clima enrarecido, y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Normalmente la apertura de sesiones ordinarias, lo que hacen los gobiernos es fijar lo que es la agenda legislativa para el año. Pero los años electorales son años en los que hay muy baja productividad por parte del Congreso, porque la mitad de la Cámara de Diputados está pendiente de renovar la banca, un tercio del Senado está en eso también, y agreguemos que estamos con un gobierno de minoría, ¿no? Que incluso con los aliados apenas si supera un tercio de la Cámara de Diputados, ¿no? En el Senado la situación es bastante más compleja. Entonces, ha podido avanzar con algunas leyes, de hecho lo pudo hacer en extraordinarias, que la aprobaron casi todas las que estaban en el temario, pero vamos a ver qué es lo que plantea de acá para el año legislativo. Temas muy sensibles rara vez se aprueban si un gobierno no tiene mayoría. Ignacio, ¿y cómo ves al presidente en este momento? En el escándalo Libra estuvo todo el fin de semana, hasta que dio esa nota con Johnny Viale, a la defensiva. Algo que no suele suceder con el presidente y con el gobierno. Luego parece que dio vuelta de página, sigue siendo muy popular, sigue teniendo logros en el ámbito económico, básicamente baja de la inflación, pero ¿cómo ves que llega en comparación al año pasado? Bueno, yo diría que llega mucho mejor, ¿no? Porque el año pasado no tenía ninguna ley aprobada, había dudas sobre la gobernabilidad, dudas sobre la sustentabilidad del ajuste, sobre la capacidad del gobierno de bajar la inflación.
y bueno, logró hacer un ajuste importante, logró bajar la inflación, pudo aprobar iniciativas importantes como la ley de bases y el paquete fiscal, pudo bloquear iniciativas opositoras y después de haber tenido una aceleración de la inflación en el primer semestre del año pasado, ¿no? Una recesión bastante importante también, llega con una economía que se está recuperando digamos, a un ritmo importante, con inflación, digo, en baja, ¿no? Digo, no es una batalla ganada, ni mucho menos, con estabilidad cambiaria, digo, y con una oposición que está muy fragmentada, que aún está confundida. Yo diría que no importa si es la oposición recalcitrante, dialoguista o la oposición aliada, todavía están todos muy confundidos y no saben cómo pararse frente a Milei. O sea que yo diría que llega en buenas condiciones. Acá lo fundamental para un gobierno de minoría es mantener la popularidad, ¿no? Porque si no hay escudo legislativo fuerte, la popularidad es lo único que le queda para echar mano. Y llega con popularidad, ¿no? Entonces, bastante mejor de lo que uno hubiera esperado o lo que uno hubiera pensado originalmente el 10 de diciembre de 2023. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Recién mencionaste el tema de la oposición, ¿no? Que parece confundida, incluso tampoco pudiendo capitalizar tanto errores propios del gobierno como lo fue lo de Libra, ¿no? Como que hay algo que no están pudiendo ni siquiera o impulsar ellos mismos o capitalizar los errores del gobierno. ¿Crees que va a apuntar contra la oposición, los va a dejar pasar o qué respuesta esperás vos de la oposición a lo que pueda llegar a ver mañana? A ver, yo creo que más que lo que pase mañana, la respuesta de la oposición tiene que ver con qué hacen con Lijo y García Mansilla, ¿no? Si sesionan y hay un tercio de senadores dispuesto a rechazar los pliegos de ambos, lo cual va a abrir un nuevo conflicto, ¿no? Que es una interpretación sobre si los nombramientos en comisión duran hasta el final de las sesiones ordinarias, que es lo que dice la Constitución, muy literalmente hablando, ¿no? O si cesan en el cargo porque no recibieron el acuerdo del Senado. Lo cual sería muy interesante desde el punto de vista político para ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el gobierno en eso tiene claro que va para adelante y si nadie lo frena sigue, ¿no? Creo que lo mostró le retrasaron la sesión del hijo y respondió con el decreto de los nombramientos en comisión, nombrando no solamente al hijo, que era el que tenía el dictamen, ¿sí? De la Comisión de Acuerdo del Senado, sino también a García Mansilla, ¿no? Entonces, le subió, digo, la oposición, o una parte de la oposición puede haber pensado que después de lo de la Libra, podía negociar en mejores términos con Milei este tema de los jueces, y Milei les plantó un hecho consumado. Ya tiene a los dos jueces, o por lo menos a uno por ahora, adentro de la Corte, vamos a ver el otro la semana que viene. Pero yo lo que veo es que están bastante divididos, ¿no? Digo, el PRO está muy dividido respecto de qué hacer electoralmente este año. La UCR están los radicales así llamados peluca, los radicales que tratan de hacer equilibrio, como es el bloque de Loredo, y los que son muy opositores a Milei, como Lustó o Manes. En el peronismo, no solamente el peronismo está fragmentado, sino está fragmentado el kirchnerismo. Con lo cual, digo, si uno pensara una oposición más coherente, ¿qué hace? Cuando ve que el gobierno se equivoca, bueno, le sube el costo, le sube el precio y se planta más firme. Pero no hicieron eso. Le aprobaron casi todo lo que el gobierno había mandado extraordinarias. Yo diría que hasta le aprobaron una reforma electoral que, desde el punto de vista de los partidos, no de las facciones, de los partidos, es perjudicial para cualquier espacio opositor. Lo que pasa es que después, me parece que en la oposición está cada uno tratando de defender la quintita, ¿no? O sea, a los gobernadores la suspensión de las PASO le viene bien porque se sacan la posibilidad de que venga alguien, no sé, de otra facción, de la cámpora, en el peronismo, a amenazarlos con una PASO si no le dan un lugar expectante en la lista. Entonces se refuerza el poder de los que tienen la lapicera. Pero desde el punto de vista del partido, yo creo que salieron perdiendo. Al PRO sale perdiendo porque la PASO le daba la oportunidad de amenazar a Milei con un acuerdo alternativo con los ex socios de Juntos por el Cambio que le generara algún tipo de daño en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, se priorizan otras cosas y le aprobaron todo. Entonces, parece que todavía todos los partidos de oposición siguen muy confundidos respecto de cómo pararse frente a Milei. Y
el hecho de que Milei tenga alto nivel de popularidad los hace pensar dos veces antes de adoptar una postura dura frente a algunas acciones del gobierno. Y la otra cosa interesante que vos recién decías de los jueces de la Corte es que Milei en cierta forma también le manda un mensaje a Cristina, ¿no? No necesito el voto de tus senadores para tener 2 jueces en la Corte. Hay otros 2 jueces que nombró Macri. El kirchnerismo solo nombró uno, que es Lorenzetti, que tampoco responde al kirchnerismo, con lo cual le está mandando un mensaje también a Cristina Milei, ¿no? Sí, claramente. A ver, si acá había algún tipo de especulación con una negociación que incluyera no solamente las vacantes en la Corte, sino el Procurador General de la Nación, que está ocupado interinamente por Casal desde el año 2017, cuando renunció Gils Carbó, y los nombramientos de jueces federales, bueno, y alguien esperaba que después del escándalo de Libra esa negociación iba a ser más favorable para el peronismo, Milei les puso un hecho consumado. Ahora tengo 2 jueces, sáquenlos. Si se animan, ¿no? Ignacio, aprovecho también para preguntarte sobre alguien que empieza a vislumbrarse como quizás el máximo opositor para lo que viene, que es Kicillof, ahora muy en el foco de la tormenta por el hecho horroroso de inseguridad que pasó en La Plata y por varios otros más, pero que pocos días antes había anunciado su propio espacio, ¿no? Que ya venía también diciendo que dentro del kirchnerismo, dentro de ese peronismo había que tener otro tipo de discusiones y demás. ¿Lo ves imponiéndose como una figura? Porque también uno lo que ve en la oposición es que para las elecciones de este año no hay mucho espacio que se esté creando que pueda ser competitivo. ¿Crees que puede venir por ahí y que incluso lo mencionaste al principio, ¿no? Que probablemente mañana Milei haga mucho foco en la inseguridad, todo ese tema a Kicillof lo desgaste por todo lo que está sucediendo? Bueno, ahí tiene un problema el gobernador, ¿no? Que es, primero se tiene que sacar de encima la tutela de Cristina, ¿no? Lo cual es básicamente desdoblar la elección y tener la renovación de la legislatura bonaerense separada de la elección nacional, que es algo que nunca ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires desde el 83 a la fecha, ¿no? Y que pone serias dudas sobre si la provincia tiene la capacidad logística de organizar un comicio, ¿no? Porque digo, hasta ahora se beneficiaba siempre de que el comicio lo organizaba la nación, ¿no? Es un primer tema, romper con Cristina, sincerar la ruptura, que muchos lo alientan. Ahora, eso le pone un dilema, que es, los gobernadores bonaerenses históricamente tienen la famosa maldición del sillón de Ardo Rocha, que es que ninguno llega a la presidencia por elecciones, ¿no? Digo, llegaron 2, Bartolomé Mitre y Duhalde, pero ninguno llegó por la vía electoral. Pero digo, que es que ninguno llega a presidente. Pero después tienen algo que los beneficia, que es que como 2/3 del electorado bonaerense están alrededor de la ciudad de Buenos Aires, la política está o muy nacionalizada, para temas, vamos a poner temas económicos, o muy localizada. ¿Qué quiere decir? Que si la economía anda mal, la culpa es del gobierno nacional, y si hay problemas de inseguridad, normalmente los temas se le echa la culpa al intendente, ¿no? Y el gobernador surfea. Y por eso siempre, no sé, Scioli, que tenía mejor nivel de aprobación que Cristina en su momento, ¿no? O Vidal, que mejores niveles de aprobación que Macri. Y Kicillof mejor que Alberto Fernández, bueno, pero eso no es un gran logro. Digo, ahora, si la elección se hace separada, la discusión no es sobre la economía, la política económica del gobierno. La discusión se centra en la inseguridad, la salud, la educación, todas áreas que la gestión pública bonaerense es deficiente, y eso no quiero defenderlo a Kicillof, pero digo, hay un tema, la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural que es perjudicada por la coparticipación, ¿no? Que es que recibe menos de lo que le correspondería si uno tomara cualquier parámetro, población, cantidad absoluta de pobres, contribución al Producto Bruto Interno, lo que ustedes quieran, debería recibir más dinero, ¿no? Está subrepresentada en el Congreso, eso es muy difícil de cambiar. Pero el punto es que se va a juzgar la gestión de Kicillof por eso por ese tema en una elección desdoblada, incluso si la desdoblan para después de la elección nacional, lo cual tiene un doble riesgo, que es que a Milei le vaya muy bien la elección nacional y que después eso genere un efecto ola, ¿no? Entonces, hay que, por otro lado, primero tiene que suspender las primarias bonaerenses, ¿no? Que eso tiene que pasar por la legislatura, y después tiene que fijar la fecha, lo cual es básicamente declarar la guerra a Cristina, ¿no? Con este riesgo. Así que yo lo veo, en la medida que lo de la inseguridad se
torne más picante, lo veo con un problema, Kicillof. Ignacio, para cerrar, ¿qué sería que al presidente Milei le vaya muy bien en las elecciones de medio término? ¿Qué bancada de diputados y de senadores podría llegar a tener? Y en todo caso, si eso lo va a poder capitalizar políticamente, porque esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero los diputados que hoy tiene, la gran mayoría son bastante ineficientes, por no decir impresentables. ¿Lo va a poder capitalizar teniendo en cuenta que no tiene un armado político y muchos dirigentes propios con experiencia? A ver, vamos a lo primero. ¿Qué es que le vaya bien? Yo diría que le vaya bien, los oficialismos en las elecciones intermedias usualmente obtienen, cuando ganan, obtienen alrededor del 43% a nivel nacional. O sea, cuando uno suma el voto hay que ver cómo compite la Libertad Avanza, pero si uno sumara los votos de la Libertad Avanza en los 24 distritos, debería alcanzar el 40%. Con menos va a ganar bancas igual, ¿no? Porque renueva 8 bancas de diputados y 0 de senadores. O sea, si no suma, tiene que ocurrir un cataclismo de acá a octubre, ¿no? Entonces, sumar banca va a sumar. ¿Cuánto? En un escenario tremendamente optimista, algo así como 60 bancas, que es casi llevarse la mitad de lo que renueva diputados. Y yo creo que un escenario optimista es sumar, no sé, 12 bancas de senador, que no me parece imposible. El peronismo y sus aliados renuevan 15 de las 24 que están en juego en el Senado, ¿no? Entonces, podría. ¿Eso implica que va a tener mayoría? No, no va a tener mayoría, y muchas de las bancas que va a ganar va a ser a expensas de los aliados, ¿sí? Sobre todo en diputados, la UCR y el PRO arriesgan 25 y 22 bancas respectivamente, ¿no? Entonces, y tienen 34 y 37 respectivamente. O sea que mucho de lo que gane Milei es a costa del PRO. O sea, en el neto va a tener tal vez, en un escenario muy optimista, 100 propios. En un escenario menos optimista va a tener el tercio propio, y con aliados se podrá estirar al 95 o 100. Pero no le va a alcanzar para tener mayoría. Ahora, si tiene una buena votación a nivel nacional, lo que va a poder decir es que tengo un mandato electoral. Entonces, ¿de qué le va a servir? ¿Va a poder aprobar leyes más fácil? No lo tengo tan claro, pero sí va a poder bloquear insistencias a vetos presidenciales con más facilidad, sin tener que dar vuelta a votos de diputados que responden a gobernadores peronistas, sin tener que apelar a la chequera, básicamente, ¿no? Entonces, respecto al tema, entonces yo creo que eso es que le vaya bien. Que se asegure un piso de 90 diputados y por lo menos 15 senadores, tiene 6 actualmente. Yo creo que 15 es muy factible. Tendría que hacer todo muy mal en materia de estrategia electoral, poner muy malas cabezas de lista, tanto en diputados como en senadores. Y lo otro, respecto a la calidad del bloque, bueno, ahí está el tema, ¿no? Digo, el armado de la lista de 2023 fue bastante improvisado, tiene 2 años de experiencia, se supone que ahora puede tener gente más preparada, o por lo menos puede elegir mejor. Pero ahí vamos a ver, ¿no? Digo, a quién elige para encabezar las listas, cosa que es muy importante porque con la reforma de la boleta única, la única carita que uno ve y nombre va a ser la del que encabece la lista, ¿no? Clarísimo. Estamos hablando con Ignacio Lavaki, analista político. Muchas gracias, Ignacio, por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. No, por favor, abrazo para ustedes, buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada de Ignacio porque es un año electoral, porque mañana tenemos la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Seguramente vamos a estar siguiendo lo que allí pase y viendo cuáles son las consecuencias, ¿no? Vamos a un tema de música y enseguida volvemos.